Médicos cubanos, ¿sí o no? Analizaremos la controversia tras la decisión del presidente para contratarlos ante la supuesta falta de médicos mexicanos. Luis Donaldo Colosio Riojas es presidenciable, pero ¿qué tan reales son sus oportunidades para llegar? Vamos a revisar el perfil y los números que trae el alcalde de Monterrey. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de martes. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Martes 17 de mayo. ¿Cómo estás, Poncho? Bien. ¿Qué me cuentas? Nada, estoy aquí pasándole un tubito a Natalia, pero ya, todo bien. ¿Preocupados? Sí. Preocupados porque... ¿Por qué? Pues cada vez parece más difícil la compra de Twitter por parte de Elon Musk. Ah, sí. Porque tiene toda la razón. Como buen marciano iluminador que es de todos nosotros. Ajá. Pero lo que está diciendo Elon Musk es, a ver, yo voy a pagar 10 pesos por Twitter. Porque Twitter dice que tiene 2 usuarios. Pero me estoy dando cuenta que Twitter no tiene 2 usuarios. Que en realidad tiene 0.8 de usuarios, por decirte algo, ¿no? Entonces, por lo tanto, Twitter no vale los 2 usuarios que dice que tiene, por los que voy a pagar 10 pesos, sino que si tiene 0.8 de usuarios, pues entonces voy a pagar el equivalente a ese número de usuarios. Y es que la junta de Twitter y la gente de Twitter no le dice cuántos usuarios reales tiene en realidad Twitter. Que ese es el gran problema que tiene esa red social, que es una basura. No la red social, pero esa dinámica. Sí. Porque entonces podría ser que Twitter tuviera hasta un 20 o 30% de falsos usuarios. A ver, de por sí son muy poquitos usuarios de Twitter en el mundo. Son 300 millones de usuarios. No es nada comparado con las demás redes sociales. Y si aparte de tener 300 millones de usuarios, de esos 300, ponle tú que tiene 60, 70 millones de cuentas falsas, es demasiado. Y no vale lo que Twitter dice valer. Entonces lo que está diciendo es Elon Musk es, pues a ver, hasta que no se aclare el tema de cuántos bots y usuarios falsos tiene Twitter, yo no voy a cerrar la compra. Mira, yo sostengo, pero claramente pues yo no soy multimillonario, sino pues probablemente no estaría aquí. O a lo mejor sí, ¿no? Pero nada más de entrada por salida. Pero, o sea, creo que hace sentido, y más en una negociación del nivel del que estamos hablando. Yo aún así sostengo que independientemente del número de usuarios, pues el valor de Twitter no está en cuántos usuarios tiene, sino en la influencia que tienen los usuarios que lo están usando, empezando por los gobiernos. Pero pues claro, o sea, si yo me pongo la cachucha de marciano de Elon Musk y de negociador, pues tratas de bajarle el precio lo más que puedas, ¿no? Pero el mensaje de hoy sí me parece en un tono muy de, a ver, esto no está bien, lo voy a parar casi todo hasta que se aclare bien el asunto. O sea, a ver, tienes toda la razón. O sea, va a pagar 40 mil millones de dólares por una red social que tiene 300 millones de usuarios. Y por supuesto, el valor que tiene Twitter es un valor de influencia y de conversación y de... incidencia en la opinión de pública. Incidencia, exacto. Completamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Pero eso también lo logra a través de los bots. Sí. ¿No? O sea, y él decía hoy en una conferencia que estaba escuchando, de un comentario que tú pones, ¿cuántos de esas respuestas a tus comentarios son de personajes reales? La mayoría son bots, porque si tú pones abajo López Obrador, viva, va por México, puta, la mayor cantidad de respuestas que recibas mentándote la madre, porque eso es lo que la gente hace en Twitter, Sí. son bots. Y por eso se ha convertido también en una conversación tan violenta y tan sorda en muchos sentidos. Sorda, sobre todo. Porque en realidad son activistas que están detrás de esas cuentas, que tienen 15,000 cuentas y que lo único que se están dedicando a hacer es generar ruido alrededor de tu propio comentario y de tu propio pensamiento, y por eso viene la cancelación y por eso viene todas las demás consecuencias en la conversación pública que estamos viviendo. Y tiene toda la razón. O sea, a ver, el valor es enorme, por supuesto. Pero es un desastre Twitter con respecto a su algoritmo y a sus bots. Es un desastre. Y si tú estás vendiendo un coche, perdón, Lolita.
Lolita, ya se fue. Metí clutch. Si tú estás vendiendo un coche que te están diciendo que está en perfectas condiciones y no está en perfectas condiciones, pues claramente no tiene el mismo valor. Entonces, no estás diciendo no lo va a comprar, es simplemente dime lo que tiene tu coche en realidad para que te pueda yo pagar el valor justo por tu coche, ¿no? A final de cuentas. Sí. Y digo, ahí ya nos metemos a un tema que me parece por demás interesante porque es, efectivamente, sin sonar como el propio Elon Musk o de alguna manera peor aún que López Obrador diciendo es que hay muchos bots y no están hablando real de la conversación, ojo, Twitter, ¿no? Porque también la señora Beatriz se la pasa diciendo, pero sí es una realidad, y es decir, si tú te sientas a platicar con cualquier especialista en estrategia de redes sociales, pues es real que la creación de bots y las redes para generar conversación y trending topics, pues existen, ¿no? Y Twitter nunca ha hecho nada o ha hecho lo mínimo, porque sí ha habido limpieza de seguidores, como 2 o 3 veces que yo recuerdo en estos 7 años. Pero es lo que dice Elon Musk, a ver, ¿por qué no verificas a todo mundo? Ajá. O sea, ¿por qué para verificarte tienes que ser un dios o tienes que tener los contactos del mundo? O sea, que es completamente corrupto y completamente innecesario. O sea, tú y yo tendríamos que tener cuentas verificadas, aunque tengamos un seguidor, pero estás verificando que hay una persona detrás de esa cuenta. De acuerdo. Y solo lo usan como un parche de fama para verificar a ciertas personas nada más. De acuerdo. Y, por ejemplo, para quienes recordamos el inicio de Facebook, pues ahí en su momento también podías hacer cuentas falsas, ¿no? Pero se ha vuelto cada vez más difícil. El algoritmo de Facebook es horriblemente difícil en este momento. Y sí, yo no tengo, pero pudiera uno tener cuentas distintas, pero tienes que estarla alimentando y, o sea, como de verdad para ser una persona. Lo cual en Twitter, pues podemos tú y yo abres un 10, correo y abres ya, o sea, con ya, un correo abres ¿no? las que quieras. Y creo que sí es un tema que va justo a la raíz, al corazón de lo que Elon Musk está en contra de lo que quiere sanear de Twitter. Independientemente de sus intereses económicos y empresariales, ¿no? Pero creo que es parte del discurso que él desde un inicio ha dicho, es que Twitter está mal por esto, esto y esto, y este es uno de los elementos centrales. Pues ojalá que Elon Musk pueda comprar Twitter, que lo arregle y que lo venda en 5 años ya perfectamente bien caminando y hecho un cromo. Pero se está complicando la cosa. Sí se ve. Punch. A ver. El presi fue a La Habana, Cuba. Ajá. Fue por unos mojitos. Y de paso fue a saludar al presidente Díaz-Canel y al expresidente Raúl Castro. Sí. Y de allá se trajo una propuesta, que es contratar a 500 médicos cubanos. Entonces, cuando se anunció la semana pasada que México iba a traer y a contratar y pagar a 500 médicos cubanos, pues claramente se incendió la pradera aquí en México, por diferentes razones. Claro. Una de ellas es parte del gremio médico, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que traiga médicos cubanos cuando aquí hay médicos mexicanos, tal? Pero ayer incendió ya no la pradera, sino todo el bosque, porque el presidente dijo en su conferencia mañanera de ayer, es que no hay médicos especialistas en México. Por ejemplo, los de la UNAM, en lugar de enfrentarse al COVID y meter a todos sus médicos a investigar, se fueron a su casa y cerraron todo. Yo estoy de acuerdo con eso, pero bueno, ya veo que tú no, y ese es otro tema, no nos vamos a clavar en la discusión. No. Y decía, es que no hay médicos especialistas cubanos y necesitamos médicos mexicanos, perdón. Necesitamos médicos especialistas para que vayan a la sierra, para que vayan a las zonas rurales y para que atiendan a las personas, y no solamente lunes a viernes, sino que también fines de semana y tal. Pues bueno, esto terminó ya por darle el último clavo al ataúd de la discusión, porque entonces ayer las redes y los gremios y los directores y los médicos se enojaron muchísimo. Pues sí. Porque lo que dicen los médicos mexicanos es, a ver, yo soy médico, yo tengo especialidad y no encuentro trabajo. Yo soy médico, yo tengo especialidad y si yo voy a las zonas rurales no tengo equipo con el cual atenderlos. Yo soy médico, tengo especialidad y si yo voy a las partes de la sierra me matan, me violan y me asesinan. Entonces, la discusión como siempre se ha tornado un tanto xenófoba,
que me parece y que creo que es muy peligroso. Y que creo que es algo que está pasando en todo el mundo. Sí. Y yo ayer lo decía un poco en mi espacio de ADN 40, que es... Estamos tomando la posición que toman todos los países cuando decimos que no somos un país racista, que no somos un país xenófobo y que somos un país con las puertas abiertas. Que en realidad no es así. Uh-huh. Porque la discusión se tendría que centrar en los números y en las realidades. Claro. No en las nacionalidades. De acuerdo. Porque es lo mismo que todos los mexicanos que viven en Estados Unidos. Pues es el discurso que creen que tienen todos los gringos con respecto a los mexicanos que van a Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo llega un mexicano a ocupar el lugar que podría tener un norteamericano? ¿Cómo le vamos a pagar a un mexicano? ¿Cómo un mexicano va a tener servicios de salud y va a tener facilidades del Estado si es mexicano y es norteamericano? Bueno, esa es exactamente la misma discusión que está ocurriendo en México y en estos momentos. No es cuántos médicos cubanos van a llegar y cuánto le van a pagar a esos médicos cubanos, porque están en todo su derecho, que ayer le dieron durísimo a Ciro Gómez Leiva por decir lo mismo, sino que es cuál es la realidad de los médicos mexicanos, qué tantas plazas en realidad hay. En realidad hay una escasez de médicos especialistas, en realidad hay una escasez de plazas para esos médicos en el sector privado y en el sector público, o qué es lo que en verdad está pasando con el sector médico en este país. Entonces, es una conversación necesaria, es una conversación importante, es una conversación delicada, pero es una conversación que a final de cuentas, por lo menos en redes sociales, lo que yo he podido leer es que existe una falta de oportunidades y de plaza para médicos mexicanos que se sienten atacados por la decisión del presidente de invitar a trabajar a México a médicos cubanos. Y creo que es importante decirlo, que estas frases del presidente no son la primera vez que los dice. Es más, desde el inicio del sexenio, él viene enfrentándose con el gremio médico, diciendo exactamente lo mismo, que no hay especialistas. La cuestión se agravó cuando empezó la pandemia de COVID, porque ahí él reiteraba, no hay médicos especialistas, y empezó una campaña que después acabó, o él la detuvo muy pronto, pero donde decía es que las universidades como la UNAM tendrían que aceptar a todos para que haya médicos, y empezó también un programa ahí para que trataran, no lo logró con la UNAM por supuesto, pero sí en otras universidades, para poder aceptar al mayor número de médicos, ¿no? Y los propios colegios de doctores, pues lo que le decían es, oiga, es que, a ver, hay tantas plazas disponibles, no es como que no queramos y no tengamos, sino pues que las oportunidades están limitadas, porque hasta los propios hospitales públicos tienen limitaciones de espacio, ¿no? A mí me parece, por los números que se muestra, que sí hay especialistas suficientes, ¿no? Hay otra realidad que me parece que también está muy justificada, aunque no necesariamente se dice, que es no todos los médicos, por las condiciones en las que están ciertas zonas o las condiciones de pago en el sector público, pues van gustosos a meterse a la Sierra de Guerrero o a la Sierra de donde tú quieras, ¿no? Como servicio social, pues muchas veces lo tienes que hacer, ¿no? Pero cuando ya es por una cuestión de vida profesional, pues seguramente no todos irán gustosos a eso. Y que por eso el presidente dice que se han dedicado a querer ganar dinero y no a servir a las personas. Pues la verdad es que, digo, cuando tú lo argumentas de esa manera, suena una cuestión muy negativa y casi criminal. Pero pues digamos, en primera, a mí me parece que la profesión de médico es una de las más caras y de las más complicadas por los años que tú tienes que invertir estudiando, ¿no? Ciertamente pues hay médicos de todos los precios, y ahorita aquí no me voy a poner a analizar por qué unos cobran más que otros, porque pues eso tendríamos que preguntarle a ellos, pero pues hay de todo, ¿no? Pero sí me parece que es cierto que pues así como con los profesores, pues la realidad es que de tener un sueldo de primaria pública a tener un sueldo de primaria privada, pues definitivamente el sueldo de primaria privada es mejor. Entonces, ¿qué ideologizado capitalística y neoliberalmente estás? Pues seguramente, pero la verdad es que a mí el tema es que me preocupa que niegue al sector médico una y otra y otra y otra vez. No sé qué doctor no quiere le hizo tanto daño al presidente López Obrador. Y lo peligroso, nada más para acabar el comentario, dale. Es lo otro, que es, a mí me parece
con los datos que estamos revisando y que por cierto hicimos un video aquí en Político MX explicando, es que el tema de los médicos cubanos no es el problema que sean cubanos, sino el programa que los envuelve. Porque es un programa que está probado que es casi una cuestión de explotación, que la mayoría no vienen por gusto propio, aunque los que pueden pues van a desertar y demás, les quitan sus pasaportes en cuanto llegan al país. De todo lo que cobra, que es una millonada el gobierno cubano, les dan nada más el 25%, no pueden llevarlo a sus familias de manera directa. Es decir, hay un abuso absoluto del gobierno cubano para eso. Ahora, no es la primera vez que es más, médicos cubanos vinieron varias veces durante la pandemia de COVID, aquí a Ciudad de México y a otras partes del país, porque reiteraban eso de que no había médicos suficientes. Creo que en la pandemia eran necesarios por la ayuda, porque había muchos médicos enfermos, que también es otra cuestión. Y ni ¿no? siquiera, pero sí. Pero pues digamos que había más necesidad porque pues podían caer más pronto porque estaban enfermos, ¿no? Pero la realidad es esa. O sea, a mí me parece que lo preocupante no es la nacionalidad, sino el programa que involucra. Porque si tú dijeras, bueno, es que estos médicos, 500 médicos cubanos vienen gustosos para hacer su vida profesional aquí en México, bienvenidos sean todos y tienen las calificaciones necesarias. Pero no es así. Vienen obligados, vienen en un programa sí, estás financiando un programa comunista que solamente empodera y enriquece al gobierno cubano y no recae en el bienestar de los médicos que vienen, que es una discusión por supuesto válida y pues es una discusión de los cubanos, ¿no? A final de cuentas. Digo, propia también, porque pues cómo se van a gastar mis impuestos ¿no? Claro, en ese tipo de financiamientos. Digo yo. Y yo lo que sí estoy completamente de acuerdo contigo es la afronta que ha tenido el presidente López Obrador con el gremio de los médicos privados. Ajá. Porque comenzó con la vacuna contra el COVID-19. Sí. El gobierno nunca quiso vacunar a los médicos, a pesar de que también estaban en las primeras líneas de defensa, que estaban atendiendo a pacientes de COVID, que si no hubiera sido también por los hospitales y los médicos privados, no se hubiera podido atender el COVID en este país porque se hubiera desbordado por completo. Y desde entonces, incluso con el mismo doctor Francisco Moreno, que es el encargado de inmunología del hospital ABC, pues esta pelea ha sido pública y ha sido muy dura y el presidente terminó pues nunca dándole una sola vacuna a los médicos privados. A los médicos de las entidades públicas sí, pero ¿por qué hacer una diferencia en ese sentido si finalmente los dos son médicos? Y estaban el atendiendo. presidente parece ser que tiene esta concepción de que los médicos no deben de ganar dinero o no deben de hacer dinero por el estudio y por la especialidad y por lo que tienen. No es una discusión fácil. No, son muchos niveles de la discusión y el presidente la ha vuelto más compleja y creo que a propósito, para que todos estemos muy enojados y discutiéndolo, pero creo que es muy necesario. De acuerdo, pues es un tema que va a dar mucho más de qué hablar, del que vamos a seguir platicando, de aquí hasta que lleguen estos 500 médicos cubanos, ver dónde los van a posicionar. Han habido ya cartas públicas, posicionamientos públicos de las entidades médicas, de las organizaciones, y pues no están de acuerdo con esa decisión del presidente López Obrador. Y creo que más allá de que tú y yo los apoyemos o la gente que nos escucha, el presidente tendría que escucharlos, ¿no? Tendría que escuchar esos posicionamientos, pero vamos a ver. No sí, los pues va a sí, escuchar. No los va a escuchar y va a hacer lo que se le da su regalada gana. Y va a traer a los médicos cubanos. Pues sí, punto. Tristemente. Oye, rápido para terminar, Ponch. Ayer hablábamos de la intención de voto y las preferencias electorales que tenían Marcelo y Claudia. Sí. Y nos llamó mucho la atención, y no es que no lo hubiéramos visto, pero quisimos platicar de ese tema hoy. Porque el posicionamiento que tiene Movimiento Ciudadano con Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta. De acuerdo. Es muy impactante. Se entiende que hay algunas encuestas que lo posicionan a él directamente porque así funcionan y porque tienen mano negra detrás, pero también se entiende que hay otras que no. Y cada vez más Luis Donaldo Colosio parece posicionarse como una tercera opción. Al PRI y al PAN le está costando mucho trabajo captar este voto de enojo que tiene el presidente López Obrador, porque son partidos que ya están muy desacreditados, que tienen muy mala fama. Y Morena es un partido muy potente, con mucha potencia y con muchas bases y con mucho seguimiento y muchos seguidores. Y ante esta combinación de lo que pasa con la oposición y de la potencia de Morena,
de pronto la gente voltea a ver a Movimiento Ciudadano como una posible tercera opción y que te dicen, ¿por quién va a votar? Pues por el naranja, ¿no? Cada vez como que es más común. No porque Movimiento Ciudadano en su propio mérito tenga algo, sino que es una tercera opción, que eso ocurre siempre, digamos, en la teoría política con respecto a la decisión de las personas. Y ahorita platicábamos fuera de micrófonos y decidimos platicar ese tema porque nos preguntábamos, a ver, ¿realmente Luis Donaldo tiene opciones para ser un candidato a la presidencia? ¿Realmente Luis Donaldo es tan competitivo como dicen que es en las encuestas? ¿Realmente un chavo que hoy tiene 36 años y que tendrá 38 años para la elección del 2024 tiene las tablas para ser candidato? ¿Realmente un cuate que no ha ejercido ningún cargo público más que ser diputado presidente local municipal de Monterrey durante algunos meses tiene la capacidad para contender por la presidencia? A mí me llama mucho la atención, pero parece ser que sí está encaminado a ser la opción de MC, y la tercera opción en este momento, porque mucho puede cambiar porque todavía falta tiempo, para las elecciones del 24. Sí, la verdad es que, o sea, para la gente que nos está escuchando, no es que aquí le estemos tirando a Luis Donaldo nada más porque sí, pero la verdad es que a mí me cuesta mucho creer que esté tan arriba en las encuestas. Veo los números, conocemos a la mayoría de las encuestadoras y encuestadores. A mí... ¿Tú no les crees? Pues no, o sea, voy a sonar acá como el señor de Palacio Nacional, pero no, o sea, me parece que no está tan arriba, ¿no? Pero igual y mi cosa chilangocéntrica me está ganando, pero me parece que no tiene suficiente reconocimiento a nivel nacional. Lo único, digamos, que se le carga de manera positiva es que es joven y tiene un apellido. Y lo pondría más bien al revés, tiene un apellido y es joven. Es que es el apellido, es que, o sea, sin duda, o sea... A partir de la candidatura de Luis Donaldo Colosio en el 93-94 se creó todo un movimiento de colosistas, ¿no? Claro. Conocido como los colosistas. Y es un candidato que nunca sabremos cómo hubiera actuado como presidente, pero que por lo menos proponía un rompimiento con la vieja guardia del PRI y de ese prismo para plantear, pues... Yo no sé si un México más justo, porque también se le ha santificado mucho pues mira, yo te Colosio. diría que esa es la interpretación que todos tienen ya después de que lo mataron. Sí, ¿no? O sea, como tampoco, todo, ¿no? Pues, o sea, si eres lo suficientemente afortunado como para morir joven, pues vas a ser una leyenda. Y si tienes la desgracia de vivir tus años bien vividitos, pues vas a tener que ser un villano. Así es la vida, con los actores, verdad, con los cantantes, con los políticos, sí. Con Kennedy, con Colosio, con quien tú quieras. Pero sí es indudable que en el imaginario colectivo el colosismo y el apellido de Colosio tiene una connotación positiva y de un proyecto interrumpido, sin terminar, que tenía una esperanza de cambio y de diferencia, porque los discursos por lo menos de Colosio se llevan encaminados. ¿Cómo hubiera sido como presidente otra vez? Pues sí, igual que todos. Pues sí, la verdad. Pero es algo que le ayuda mucho a Luis. Y yo estoy de acuerdo contigo. No es el apellido y la edad o la edad y el apellido, es el apellido, punto. Y yo sé, porque además todo el equipo que envuelve a Luis Donaldo y la gente de MC son súper aguerridos y lo están cuidando en demasía, ¿no? Y seguramente si nos escuchan van a decir, no, Juan Pablo, Poncho, es que no dejan de lado que es un gran servidor público y tiene muchas capacidades y él solito, no por el apellido, se ha creado. Miren, o sea, yo acepto y pues digo, he visto solo meses su trabajo como diputado local, creo que no lo hizo mal, tampoco me pareció excepcional, pero sí creo que es un político joven que ha tomado buenas decisiones y que de alguna u otra manera no hay mucho que reprocharle en cuanto a lo que ha hecho. Pero ha hecho tampoco que pues tampoco puedo decir esto es una tendencia positiva, así como si estuviéramos viendo una gráfica, ¿no? Ahora sí que nada más he visto una barrita. Y no está mal ser joven, pues, o sea, no es que con eso uno se le descalifique por completo, pero no me parece que pues en este momento tenga las tablas para lanzarse a la presidencia. Ahora, ¿tiene todo el derecho? Claro que tiene todo el derecho. ¿Cumple todo el perfil? ¿Cumple con los requisitos de la Constitución? Claro que sí. Pero me parece que requiere como todo un camino por andar. Ahora, él no ha dicho que se quiere lanzar a la presidencia, pero sí se está dejando querer, mucho, ¿no? Por estos comentarios y por estas encuestas.
Yo no sé si él quiera lanzarse a la presidencia. Yo creo que el trauma de su papá debe ser bastante fuerte como Eso para también. que lo pienses 2 veces. Y todo lo que implica el ser presidente con el crimen organizado y con la violencia y con muchas otras cosas. Y necesitas tenerlos bien puestos. Y no porque no los tenga, pero simplemente los necesitas. Sí. Y necesitas quererlos lo suficiente. ¿No? No es que te lo regalen, es que lo arrebates de tanto que lo quieres. Cuando estás hablando de una presidencia, de un puesto tan grande, tan importante. Totalmente. Entonces, puede ser que haya voces internas en MC que lo quieran, puede ser que haya grupos políticos que lo quieran, puede ser una tercera buena opción. Yo no sé si, él no se ha expresado hasta el momento, yo no sé si él lo quiera, si está dentro de su ambición. Dejó ir, por ejemplo, la candidatura al gobierno de Nuevo León, pudiendo haberse lanzado por el PAN o rompiendo con Samuel y no lo hizo. Hay muchas dudas, pero de que hay quien lo está posicionando, y muy bien. Y yo creo que también desde dentro del Partido Naranja. Y yo creo que esos son mediciones, ¿no? Que les interesan. Y ya nada más un dato para ir cerrando, pero hay una anécdota de la pasada elección para el gobierno de Nuevo León en donde Luis Donaldo era aspirante y terminó yendo por la alcaldía de Monterrey, en donde él ya estaba en negociaciones prácticamente cerradas para hacer una alianza de MC con el PAN allá en Nuevo León. Y eso Dante lo rompió inmediatamente. Pero entonces también nos deja ver que Luis Donaldo es aliancista, lo cual también es parte de la discusión que estamos teniendo sobre MC y qué oportunidades reales tendría si logra o acepta hacer una coalición con el resto de los partidos de oposición. Lo dejo nada más como parte de la reflexión y de lo que nos deja ver las acciones de Luis Donaldo cuando menos desde el año pasado. Estoy de acuerdo. Bueno, pues ahí está la información. De nuevo un podcast largo, pero qué bueno que están escuchándonos hasta este momento. Agradecemos que nos escuchen, que nos comenten, díganos qué piensan, díganos qué temas quieren que estemos analizando. Agradecemos a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien, a David Galicia, Iván Cerón, César García. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias, mi Poncho. Yo soy Alfonso Basilio, ¿es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.